Presentamos 24 Noche. ¿Cómo están? Buenas noches, les damos la bienvenida a esta edición de 24 Noche, 12 de la noche, 0 horas con 55 minutos. La Corte Suprema reconoció que podrían existir espacios de opacidad en el proceso de nombramiento de ministros. Aún así, no van a participar de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego que se revelara que el abogado Luis Hermosilla habría influido en la designación de algunos magistrados. La molestia era evidente del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, por la presencia de la prensa fuera de la cuarta sala de tribunales. El magistrado era esperado luego de la polémica que generaron sus vínculos con Luis Hermosilla. En 2021 lo contactó cuando buscaba integrar el máximo tribunal. Queremos conversar brevemente por la situación publicada del abogado Hermosilla, ministro. Ministro. No le pedí gestiones a mi favor y desconozco que las hubiese hecho. Solo lo puse al tanto de los antecedentes dada su cercanía con el presidente Piñera, quien tenía que proponer uno de los nombres de esa quina al Senado. Fue Ciper Chile quien reveló la influencia que en algunas designaciones ejerció Hermosilla. Al vínculo con Matus se sumó también el nombre de Antonio Ulloa, cuando en 2021 postulaba a la Corte de Apelaciones de Santiago. El año 2001 me incluyeron en otra terna y ahí me nombraron, ya casi terminando el gobierno del presidente Piñera, y ahí también me ayudó Luis. Él hizo el intento de ayudarme y resultó, claro que sí. La presunta injerencia de Hermosilla en el Poder Judicial encendió las alertas de la Corte Suprema. Este lunes la situación fue analizada de forma extraordinaria y este martes se reconoció la existencia de zonas grises en el sistema de designaciones. Conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos. El Poder Judicial continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente. Sin embargo, por este caso aún no se determina la apertura de sumarios. Que se investigue, no hay que tener miedo a investigar, no hay que tener miedo efectivamente a que se sancionen efectivamente si es que hay responsabilidades, que se abran los sumarios, investigaciones sumarias a estos dos ministros. Los cuestionamientos también llegaron desde el Congreso luego que la Corte Suprema decidiera desechar la invitación a la comisión investigadora del caso Audios. Mediante un oficio, argumentaron que el Poder Judicial no participa en actos de gobierno que puedan ser fiscalizados por la Cámara de Diputadas y Diputados. Todo mientras cobra fuerza la idea de reformar el actual sistema de nombramiento de jueces. Lamentamos que la Corte Suprema no aceptara la invitación. El tema de fondo no solo es el mecanismo de designación de jueces, sino el lobby de abogados como Hermosilla en sus nombramientos. Nosotros somos partidarios de revisar la forma en que se nombran los jueces y por lo tanto a partir de esos trabajos podemos perfectamente trabajar para construir esos acuerdos. El hecho que ha generado la controversia es particularmente que un abogado que habría incidido en las decisiones de un antiguo presidente de la República, hoy día está siendo investigado por hechos graves que tienen que ser completamente esclarecidos. El gobierno por esto no descartó proyectos para perfeccionar el sistema de designaciones, todo mientras se sigue periciando el celular de Luis Hermosilla, el que podría seguir aportando polémicos antecedentes. Sobre uno de los aspectos de esta noticia, específicamente sobre la invitación que hizo la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados a miembros del Poder Judicial de la Corte Suprema en específico, conversó Matías del Río junto a Daniel Manucheri, el diputado y presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara. Vamos a revisar entonces esa conversación en vía pública. El diputado socialista Daniel Manucheri está con nosotros esta noche. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Matías, buenas noches, un placer saludarte. Igualmente. A ver, bueno, partamos por ahí. Justamente la Corte Suprema tuvo un pleno ayer y ayer mismo, porque hoy día hizo la declaración más completa, pero ayer mismo dio a conocer su rechazo a la invitación a la comisión investigadora a ir al Congreso, ¿no? A ir al Congreso a explicar cómo es esta conversación que algunos jueces o aspirantes a jueces tienen con
con promotores de nombramientos en el Poder Ejecutivo. Entonces, no quieren ir, y ustedes me imagino que sienten que esto perjudica las posibilidades de llegar al fondo o entienden que la separación de poderes lo amerita. Bueno, Matías, lo primero a decir es que nosotros lamentamos que la Corte no aceptara la invitación a contribuir a la comisión investigadora. Acá nosotros estamos en presencia de un caso extremadamente grave en donde está en juego la credibilidad de todo nuestro sistema. Y hay que decirlo con todas sus letras. Acá nos parece grave además que se haya intentado normalizar el hecho de que un abogado participe en el nombramiento de jueces que luego van a haber causas de ese mismo abogado que gestionó la llegada de esos jueces. Normalizar esa situación nos parece que es escandaloso. Nosotros hoy día estamos y está en juego la credibilidad de todo el sistema judicial, porque indudablemente las personas que les haya tocado enfrentar un juicio contra el señor Hermosilla, si a mí me hubiese tocado enfrentar un juicio contra el señor Hermosilla, yo hoy día claramente estaría dudando respecto de la justicia que se aplicó en ese caso, porque tenemos magistrados que le envían poemas al señor Hermosilla. Entonces, indudablemente hablamos de una red de influencias que claramente es una red que le causa mucho daño al Poder Judicial, pero que a la vez está asociado con un personaje que, si solo fuera este caso, ya sería grave, pero que además está asociado con un audio en donde aparece diciendo que él va a coimear a funcionarios públicos, que hay que hacer caja para poder rebajar impuestos a un empresario. A los meses nos enteramos además que este mismo señor recibía información del general de la Policía de Investigaciones, a quien él había contribuido a poner justamente en ese cargo. Entonces, este es un caso extremadamente grave que está aconteciendo y que pone en jaque a todas nuestras instituciones en Chile. Pero la Corte Suprema estima que ellos no tienen mucho que aportar en esto. No se oponen a que haya una comisión investigadora, no se oponen a que haya, no dicen que se opongan a que haya reformas en las formas de nombramiento, pero que no ven sentido que ellos vayan a una comisión de este tipo en otro poder del Estado. Nosotros invitamos al Poder Judicial y, ojo, invitamos al presidente de la Corte Suprema antes de que se supiese los antecedentes que entregó CIPE respecto de los vínculos con el señor Hermosilla. Lo hicimos justamente para saber si el señor Hermosilla tenía algún tipo de intromisión en el Poder Judicial, sospechas que claramente fueron aclaradas. A mi juicio no hubiese sucedido nada extraordinario si ellos hubiesen concurrido a poder conversar respecto de estas temáticas. Hay muchas preguntas que el Poder Judicial no ha respondido al respecto, en especial estos jueces que aparecen vinculados y quizás otros jueces que puedan en el futuro aparecer vinculados, porque el lobby en nuestro país está regulado. El lobby normalmente, los lobistas son remunerados. Entonces, la pregunta de fondo es si el señor Hermosilla, como dijo el magistrado Ulloa, que reconoció que existieron estas gestiones, estos besamanos que él llamaba de esa manera para poder llegar al Poder Judicial, si el señor Hermosilla hizo este lobby, ¿el señor Hermosilla fue remunerado? Si no fue remunerado, ¿cuál fue la retribución que tuvo él a cambio, además de los poemas que recibía del señor Ulloa? ¿Cuál fue la retribución que tuvo el señor Hermosilla por estas gestiones? ¿Habrán estado relacionados con los fallos judiciales posteriormente de las causas que defendía el señor Hermosilla? Esas son interrogantes que son extremadamente importantes que pueden responder. Ahora, ¿no caemos en el riesgo de hacer el chivo expiatorio? Es decir, apuntar al señor Matus, apuntar al señor Ulloa, los dos jueces mencionados por CIPER, apuntar al señor Hermosilla y apuntar a los jueces, en general, a la Corte Suprema. ¿No hay aquí una evidencia o no hay un riesgo de cinismo de todo el resto de la sociedad con prácticas que, siendo pésimas, son difíciles de erradicar? No nos hemos tomado, como clase política, no se han tomado las precauciones para evitarlo con una reforma al sistema de elecciones, porque no se ha hecho,
La prueba es que se permite que se haga y la política no ha arreglado esto. Y los parlamentarios en general también pueden ser eventualmente presas de lobistas que no necesariamente se registran, de presiones. De hecho, los ministros de Corte Suprema tienen que pasar por el Senado de la República y ahí también se hace un lobby, también se hace una influencia y conversación. Entonces, apuntar con el dedo solo a algunos, ¿no puede ser un acto de cinismo de la clase política en general? Hay que decir varias cosas. Lo primero es que claramente en nuestro país existe una relación perversa entre el poder económico, en este caso, y el poder político. Personalmente yo no juzgo a otras personas que puedan tener reuniones con lobistas. Yo decidí cuando llegué al Congreso no tener reuniones con lobistas porque cuando un lobista me pide una reunión, lo que yo le digo es que lo reciba en la comisión, donde todo el mundo pueda ver su opinión, porque si su opinión es una opinión libre, perfectamente puede expresarla en esos espacios. Respecto a lo que tú dices, Matías, al mecanismo, se ha hablado mucho respecto al mecanismo de selección de los jueces. Pero aquí hay que ser bastante claro. Nosotros no sacamos nada con reformar el mecanismo si no nos hacemos cargo de que abogados que participan de litigios ejerzan lobby en el nombramiento de los jueces. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos el mecanismo y generamos una nueva institución en nuestro país que designe a los jueces, lo único que va a cambiar es que el abogado y señores como el señor Hermosilla, en vez de tener que ir a hacer lobby con los senadores, lo van a ir a hacer con los nuevos actores. Entonces, que toman la decisión. ¿Qué propone usted? Yo creo que acá lo que hay que hacer es atacar al lobby dentro del Poder Judicial. Los abogados no pueden hacer lobby para el nombramiento de jueces. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley justamente para que se penalice el hecho de que un abogado participe en gestiones para nombrar un juez, porque es extremadamente grave, porque después ese abogado se va a presentar con juicio dentro de y va a tener a ese juez que posiblemente le hizo una gestión a su favor, lo va a tener en una causa de él. Se entiende que el efecto puede ser eventualmente desigualdad ante la ley de distintas personas que acceden a un tribunal, si se entiende los riesgos. Pero lo que quisiera saber de parte de un parlamentario como usted es que ¿dónde ve que puede estar la solución a esto? Es decir, los abogados tienen que ser más transparentes con lo que hacen. Pero es una declaración de intenciones. ¿Cómo se hace para evitar que existan cosas de este tipo? Que han existido, entiendo, desde que el tiempo es tiempo, con lo cual no lo justifico que sea bueno ni deseable. Sí, es que el argumento de que las cosas han existido anteriormente, bajo ese argumento tendríamos que permitir el narcotráfico. No, es que yo no he dicho que hay que permitirlo, al revés, le estoy diciendo cómo hacemos para evitarlo. Pero que sea funcional al problema, no que sea un mero discurso o una propuesta o un proyecto de ley que no avance. Sí, bueno, nosotros por lo mismo creemos que, insisto, el tema respecto del rol, porque no son todos los abogados, no todos los abogados están designando jueces, si aquí eso es evidente, no todos tienen acceso. Hablamos de redes que están funcionando en el poder y que tienen la capacidad de poder instalar estos jueces, porque el tema de fondo, como digo, no solo es el mecanismo, que hay que revisarlo, pero a mi juicio ningún mecanismo va a ser perfecto si nosotros permitimos y normalizamos esta situación, porque yo escuchaba al magistrado Ulloa que hablaba como que esta era una situación normal, como que fuera normal que un abogado va a nombrar un juez en estricto rigor que va a hacer la gestión. Él relata claramente que intentó antes llegar y que tuvo que recurrir al señor Hermosilla para poder ser finalmente nombrado en la Corte. Diputado, usted habla que hay redes que están funcionando. Dejemos un segundo Hermosilla de lado. ¿Qué otras redes conoce usted que funcionen? No, indudablemente nosotros hoy día la red que conocemos y que ha salido con mucha fuerza a la luz pública... ¿No conoce otra? No, yo desconozco otra red y justamente la invitación nuestra para el Poder Judicial era para poder conversar respecto a esto. Tenemos citado al ministro de Justicia. ¿Y usted había escuchado de que Luis Hermosilla hacía estas cosas o se desayunó con el reportaje de CIPER? No, a medida que avanzó la investigación, nosotros habíamos escuchado justamente que el señor Hermosilla pudiese estar realizando esto y eso fue
teníamos sospecha y por eso, anterior al reportaje CIPER, nosotros habíamos solicitado que asistiera el presidente de la Corte Suprema justamente para poder despejar estas dudas, que fue un reportaje el que las terminó justificando. Déjeme llevar al otro tema porque me quedan 2 minutitos, pero un tema que no puedo dejar de conocer su opinión, además como diputado socialista, oficialista. El senador Núñez del Partido Comunista llamó al gobierno a ejercer, comillas, una presión social de la ciudadanía, cierra comillas, para aprobar reformas que se están discutiendo y donde el gobierno no tiene mayoría, en una de las cámaras por lo pronto, ¿no es cierto?, en el Senado. ¿Qué le parece a usted el llamado del senador Núñez? ¿Usted lo apoya y cómo lo interpreta? Yo quiero interpretar lo que dice el senador Núñez como un llamado fundamentalmente a que en el debate público exista una presión ciudadana. Nosotros somos autoridades elegidas y la presión la hacemos desde las instituciones democráticas. Yo no creo que además, porque he leído a varias gente que dice, no, están llamando a un nuevo estallido social, como si el otro estallido social hubiese tenido la capacidad, el oficialismo hoy día, la oposición, de haber convocado a esos millones de personas que salieron a las calles, lo cual no tiene ningún asidero con la realidad. Pero hoy día efectivamente hay un debate en la opinión pública y hay fuerzas que generan presión. Uno prende la radio y existe una propaganda de las AFP instalando un debate público con campañas de marketing. Existe lo mismo por parte de instituciones como las ISAPRE. Nosotros lo vemos a diario en muchos medios de comunicación. ¿A qué se refiere? Ok, eso a usted no le gusta. ¿A qué se refiere, a su juicio, específicamente, para hacernos una idea? ¿Qué cree usted que tenía en la cabeza el senador Núñez como figura, como símbolo, cuando habló de presión social de la ciudadanía? ¿A qué se refería? No, yo no podría descifrar lo que está en la cabeza del senador Núñez. Tendría que ser su psicólogo o algo similar para poder saber finalmente qué es lo que él quiso interpretar. Yo puedo dar mi opinión respecto y creo que hoy día hay que dar una batalla en el plano de las ideas y eso es lo que, y en eso la ciudadanía tiene que tener una mayor participación. Yo no creo que tampoco tengamos la capacidad de convocar a manifestaciones y a protestas. Por lo demás, las protestas siempre son en contra de los gobiernos, por lo cual claramente nosotros creemos que ese no sería un camino correcto para poder avanzar en las reformas, sino más bien el generar un debate público. ¿Y usted comparte lo que dice el senador Núñez? ¿Cree que hay que conseguir a través de la presión social la aprobación de reformas? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, lo apoyó. Manuel Monsalve, de su partido, subsecretario de Seguridad del Interior, no lo apoyó. Dijo que era lo contrario, que no se oponía, que no era lo que él buscaba, no se hacía a través de esa vía. ¿Usted se sintió más identificado con Vela o con Monsalve? ¿Con RD o con su correligionario? Yo creo que, para ser realistas, nosotros no tenemos ninguna capacidad de poder convocar a la gente para que salga a las calles a apoyar un programa de gobierno. ¿Y si la tuviera? Vale. ¿Y si la tuviera, le parece que es la forma? No, indudablemente cuando tú llegas al gobierno ya estás en el poder, por lo cual lo que se tiene que hacer es ejercer el poder. Y hoy día indudablemente el gobierno tiene que avanzar en eso. Y en el Congreso no tenemos mayoría, por lo cual no creo que tampoco pudiese tener mucho sentido el poder generar algún tipo de presión en las calles para poder avanzar en ciertas reformas. Y eso es bastante concreto. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder presionar desde el debate en la opinión pública, y en eso sí estoy de acuerdo que la ciudadanía tiene que estar más activa porque tenemos un problema en la pedagogía ciudadana. O sea, en la reforma de pensiones, la solidaridad beneficia al 80% de la población que gana menos de 700.000 pesos, pero la gente reclama y está en contra de la solidaridad que podría beneficiarlo en un sistema. Entonces, claramente hay problemas de pedagogía ciudadana, de debate. Dice que la gente que mayoritariamente quiere el 6% no entiende lo que quiere. Lo que yo digo en este caso concreto es que hay niveles de desinformación muy altos, no ha habido un nivel de debate público, ni tampoco un espacio para que las propias fuerzas oficialistas tengan la capacidad de generar pedagogía ciudadana
para que se pueda explicar respecto de que hay reformas importantes como la solidaridad, que implica que las reformas, que las pensiones aumenten hoy día y no en 40 años como podría ser un sistema de capitalización individual completo. O sea, son temas respecto igual de no deja de ser complejo que cuando una política pública uno no está de acuerdo y la mayoría no está de acuerdo con un parlamentario, el parlamentario crea que, porque puede pasarle al revés también, a la derecha, a la izquierda, creer que la mayoría no entiende lo que usted quiere decir, que les hace falta entender más, les hace falta pedagogía. O a lo mejor la mayoría tiene más razón y uno no la tiene. Creerse dueño de la verdad en ese sentido puede ser complejo. Puede ser visto como una arrogancia, decir, oiga, la mayoría está de acuerdo con esto, pero es que a la mayoría le falta pedagogía. ¿Hay un riesgo ahí? Yo creo que lo que tenemos que tener la capacidad, Matías, es de entender que la gente cambia de opinión y que nuestra función es liderar y poder generar opinión. No es venir a decir que la gente no entiende los temas, sino que si nosotros no hemos tenido la capacidad de poder entrar con fuerza en el debate de las ideas, claramente se instalan ideas por parte de la derecha en este caso, y no solo de la derecha en el Parlamento. Por otra parte, hay campañas de marketing muy fuertes, o sea, uno prende la radio y escucha que hay una posición, hay campañas hechas por empresas con miles de millones de pesos puestos hoy día para poder convencer a la gente, y lo que yo estoy afirmando es que nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer frente en el plano de las ideas a esa embestida ultraconservadora que hay. Daniel Manucheri, diputado socialista, muchísimas gracias, como siempre, por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Mucho gusto. Bueno, y vamos a seguir hablando de política. De hecho, vamos a abordar uno de los temas que conversó Matías del Río junto al diputado Daniel Manucheri. Una fuerte división en el oficialismo y también una dura reacción por parte de Chile Vamos provocaron los polémicos dichos del senador comunista Daniel Núñez, quien dijo que el gobierno tiene que convocar a la presión ciudadana para sacar adelante sus reformas. Estas declaraciones tuvieron respaldo en el Partido Comunista y el Frente Amplio, por lo que la oposición emplazó a la moneda por definirse, por lo que llamaron una evidente amenaza. El gobierno tiene que convocar a la presión ciudadana para sacar adelante las reformas, porque en el Senado tenemos un quiebre brutal. La frase del senador comunista Daniel Núñez en conversación con CNN Chile, que encendió el debate, la polémica y los ánimos en el mundo político. Un llamado a la presión social, dijo, para avanzar en las reformas prioritarias del gobierno, porque los acuerdos se ven complejos, aseguró. Más si en el Senado, tras el triunfo de la oposición en la testera, existe un quiebre brutal. Convocatoria a la movilización que estimó tiene que hacerse desde la moneda. Al gobierno no le compete ni le corresponde en ningún caso convocar a ningún tipo de presión. Al gobierno lo que le corresponde es gobernar. El gobierno va a seguir trabajando en convocar grandes acuerdos que convoquen a la política, pero también convoquen a la ciudadanía. Diálogo, diálogo y diálogo. La estrategia del gobierno para lograr acuerdos en reformas como la de pensiones distancia por una estrategia que, sin embargo, fue respaldada por el PC. El gobierno no convoca, y yo estoy de acuerdo. Lo que estoy hablando es a nombre del Partido Comunista, no del gobierno. El gobierno debe hacer lo que le corresponde hacer, pero no puede privar que los movimientos sociales ejerzan su derecho a expresar opinión. El llamado a la presión ciudadana remeció al oficialismo, división que nuevamente evidenció las dos almas que conviven en los partidos de gobierno. Yo creo que es legítimo la expresión ciudadana, que mientras sea de manera pacífica y mientras sea de manera organizada es algo que es positivo. Lo que tenemos en el Senado es que somos minoría, y en democracia eso no se arregla incitando a la presión social, sino más bien agotando todas las instancias de diálogo. Es la hora del diálogo, del acuerdo, del consenso, no de cualquier acuerdo, de buenos acuerdos. Yo llamaría a la conciencia social de cada uno de los actores responsables para sacar adelante esta reforma. La idea, respaldada por el PC y miembros del Frente Amplio, tuvo una dura respuesta desde Chile Vamos. En una declaración pública aseguraron que es de suma gravedad que dos de las fuerzas políticas oficialistas llamen a un camino al margen de la institucionalidad, de destrucción e impunidad como presión para imponer su agenda. El sector emplazó al gobierno a definirse por una evidente amenaza. Llamamos al gobierno a definirse, a que declaren si van a mirar hacia el techo las declaraciones de dos de sus principales partidos, el Comunista y el Frente Amplio, respecto de un posible nuevo estallido social. Yo creo que estamos llegando a una exageración que está poniendo la nota incomprensible
y todo el mundo se pautea con eso. Este martes, la nueva mesa del Senado, uno de los factores que gatillaron la idea de Núñez, se mostró disponible para avanzar en las reformas e incluso conversó con el presidente de la República para conocer las prioridades de la moneda. Confío en que con el senador Núñez, con todas las senadoras, con todos los senadores, vamos a superar las dificultades que hemos tenido y que vamos a poder tener un trabajo conjunto. Yo creo que eso es lo que nos tiene que unir. La reforma de pensiones, afirmaron, es uno de los proyectos por el que se buscarán acuerdos, los que se ven lejanos según un sector oficialista, el que apoya la idea de convocar a la presión ciudadana, como lo reveló Daniel Núñez, idea que para diputados de oposición se convierte en un elemento más para que el Partido Comunista no asuma la presidencia de la Cámara de Diputados en abril. Un fraude casi imposible de controlar, eso fue lo que proyectó la alcaldesa Evelyn Matei, quien de esta forma se mostró en contra de las elecciones de 2 días que podrían llevarse a cabo en octubre. Este cuestionamiento provocó duras críticas del gobierno y esta posibilidad fue mirada con distancia desde su sector. No me gusta para nada. ¿Por qué no? Por la posibilidad de fraude. La posibilidad de fraude es enorme. Es enorme. La frase sorprendió porque la posibilidad de fraude no había sido esgrimida ni por el más crítico opositor a las eventuales elecciones de 2 días de octubre. Un posible fin de semana electoral propuso el CERVEL debido al complejo proceso electoral que incluye un generoso padrón de electores, 4 papeletas, algunas de ellas verdaderas sábanas de candidatos, lo que según la proyección demorará alrededor de 5 minutos el obligado trámite. Demasiadas jornadas, dijo la jefa comunal, que en solo 4 segundos repitió la palabra fraude. Polémico concepto con el que insistió. 2 días de elecciones, la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar. Alarma de la líder gremialista, que no gustó en quienes acusaron un cuestionamiento injustificado a la transparencia del sistema electoral chileno, porque las denuncias de fraude han sido aisladas en nuestra historia y porque un proceso de 2 días tuvo positivos resultados cuando por primera vez en abril de 2021, en plena pandemia, la elección obligadamente se dividió en 2 jornadas. Creo que no corresponde generar dudas respecto de la fortaleza de nuestro sistema democrático y nuestro sistema electoral, y la propuesta que se ha acogido por parte del gobierno es la que elaboró el CERVEL sobre la base de antecedentes técnicos. Muy grave colocar en cuestión la transparencia del sistema electoral chileno. Dejemos que el servicio electoral haga su trabajo, porque hasta ahora el trabajo del servicio electoral chileno le ha dado confianza y transparencia a los procesos electorales. Así, La Moneda en duros términos criticó la postura de Matei, una que no tuvo ecos en los líderes de los partidos de Chile Vamos, que decidieron no referirse a sus dichos. En el mundo político, los reparos de quienes se oponen a una elección dividida han apuntado principalmente a los costos económicos y la extensión de la tarea policial y militar. Por eso, extender los horarios de votación o aumentar el número de locales eran las alternativas que se habían escuchado. La pregunta es, ¿dónde sacamos el doble de locales de votación? ¿No? Yo creo que no están o no son todo lo adecuado que puede ser. Y además es más costosa que la solución que estamos planteando. La posibilidad de un fin de semana electoral es una propuesta que hizo el CERVEL y que el gobierno acogió. Al posible escenario antes de los polémicos dichos de Matei se opusieron en el propio CERVEL parlamentarios republicanos. En Chile Vamos existen reparos, pero no se cierran a la alternativa. La exigencia de poder mantener el control de las urnas cuando se pasa de un día a otro, evidentemente abre las posibilidades a un eventual fraude. Nosotros creemos que el sistema más seguro es el sistema de una sola jornada. ¿Se puede hacer en 2 días? Por supuesto que sí. Es más trabajo para los municipios, para las Fuerzas Armadas y por supuesto que existe algún riesgo de que se pierdan urnas u otro tipo de problema. No veo posibilidad de no hacerla en 2 días. Lo que sí hay que tratar es de que esos votos queden bien resguardados por las Fuerzas Armadas, como siempre ha sido. Desde el CERVEL no quisieron referirse a los dichos de la alcaldesa, a una elección de 2 días que solo será resuelta en el Congreso, que en las próximas jornadas recibirá el proyecto de ley que, de aprobarse, determinará que las próximas elecciones comiencen el sábado 26 y terminen el domingo 27 de octubre. 1 de la mañana con 24 minutos, pausa y ya volvemos. Ya volvimos con 24 Noche. 24 Noche.
1:30 a.m, ya estamos de regreso aquí en 24 Noche. Contraloría ofició a los municipios de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana por los ingresos y gastos realizados tras los incendios ocurridos en el mes de febrero. El organismo inició una auditoría y solicitó a dichos municipios, además de la delegación presidencial, documentación para conocer los recursos recibidos y en qué se gastaron luego de la emergencia que dejó 135 fallecidos y más de 4.000 viviendas afectadas. Una vez oficiadas, las entidades aludidas tienen 15 días hábiles para entregar la información solicitada como parte de este proceso de auditoría, que puede durar entre 2 y 3 meses. Este instructivo se emitió muy prontamente a propósito de la última emergencia y tragedia que hemos tenido en nuestro país, del incendio de Valparaíso y varios incendios que han ocurrido en la zona centro-sur del país. Entonces, hemos emitido este instructivo sobre controles mínimos para que las autoridades públicas sepan prontamente de qué manera se va a fiscalizar, para que las reglas las tengamos todas claras antes y los recursos públicos que se flexibiliza su entrega durante un estado de excepción también se puedan controlar de manera más expedita. Y comenzó ya el proceso de inmunización contra el virus respiratorio sincicial, lo que convirtió a Chile en el primer país de Latinoamérica en suministrar este antídoto. El anticuerpo fue aplicado a los primeros recién nacidos en maternidades de centros de salud públicos y privados y la próxima semana se va a aplicar a todos los lactantes hasta 6 meses de edad en los distintos vacunatorios del país de forma gratuita. La vacunación es voluntaria y para su aplicación los padres deben dar su consentimiento. Se espera que con la administración de Nirsevimab disminuyan las hospitalizaciones por este virus porque el año pasado fallecieron 6 lactantes. Bastante feliz, contenta, porque esta es una enfermedad que es muy complicada para unos bebés tan pequeños y que la estén colocando ahora para poder combatir esta enfermedad en los meses que son tan críticos, la verdad es que me da mucho gusto. No, me encanta porque al nacer obviamente no tienen ningún tipo de inmunización, no están protegidos con nada, entonces esto de verdad que nos prepara para el crudo invierno que se nos viene. Es un paso muy relevante en la preparación del invierno y para dejar atrás todo el sufrimiento que hemos tenido en otras circunstancias en que brotes invernales han significado una gran cantidad de consultas, atochamiento de los servicios de urgencia, hospitalizaciones graves e incluso la muerte de niños. Y el gobierno definió los criterios para avanzar en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. El Estado tendrá una participación mayoritaria en las alianzas público-privadas en 2 salares estratégicos, el salar de Atacama y el salar de Maricunga, donde hay altas concentraciones de litio, además de tener un potencial de desarrollo para la generación de ingresos fiscales para el país. Los salares andinos y pedernales serán liderados por empresas del Estado, pero se podrán desarrollar proyectos público-privados con la flexibilidad que requiera cada una de las iniciativas. En abril se hará un llamado a inversionistas nacionales e internacionales para manifestar interés sobre la exploración y explotación de este mineral en 26 salares, y el Ejecutivo también comprometió la creación de una red de salares protegidos con el objetivo de resguardar al menos un 30% de los ecosistemas hacia el 2030. En un plazo de aquí a fines de esta década, la producción de litio en Chile puede aumentar hasta cerca de un 70%. Al mismo tiempo, si agregamos los proyectos que se vayan incorporando a esta estrategia, podemos pensar que en una década vamos a tener un aumento de más del 100% en la producción de litio por parte de Chile. Vamos a cambiar de tema. El actor y director teatral Cristian Campos fue denunciado ante la justicia por abuso sexual de la hija mayor de la también actriz Claudia Di Girolamo, con quien estuvo casado por una década. De acuerdo a la familia, el delito se habría prolongado por varios años. Los 90 se aproximaban y unos jóvenes, Claudia Di Girolamo y Cristian Campos, 2 actores nacionales, eran una de las parejas reconocidas en la escena chilena. 10 años duró su matrimonio, del cual nacieron 2 hijos. Ya 3 décadas han pasado de eso, hasta que este martes la Fundación para la Confianza anunció que presentó una querella en contra del actor por abusos sexuales, que hoy la hija de Claudia, Rafaela, denuncia sufrió mientras Campos fue pareja de su madre. Durante su niñez y adolescencia, el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos. Sin embargo,
utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra. Rafaela tenía 4 años cuando comenzó la relación entre su madre y Cristian Campos, y a sus 16 la unión terminó. Fue dentro de ese periodo que Rafaela acusa fue vulnerada sexualmente por quien era su padrastro. Hoy es una psicóloga que se ha especializado en temas de sexualidad, tribuna desde la cual ha sido entrevistada en numerosos espacios. La cabeza significa lo que su cuerpo siente. La cabeza no está significando lo que la sociedad me dice que debo significar. Fueron más de 30 años los que Rafaela guardó silencio sobre un momento que tanto dolor causó para ella en su niñez y adolescencia. Durante la tarde, a través de un comunicado, la familia Di Girolamo comentó que se enteraron en 2020, apoyándola desde el primer minuto incondicionalmente. A su vez, profundizaron en el daño que tanto sufrió. Fuimos testigos de sus cambios de ánimo, de su desorden alimenticio, de su rabia y frustración, influenciada por su abusador, el cual ejercía una relación de dominación, confundiéndola y normalizando la humillación. Ella comenzó a aislarse de las personas que amaba, tanto familiares como amigos. Conocido por su participación en exitosas teleseries, Cristian Campos es también director teatral y ha incursionado en el cine y series. Fuera de cámaras, el equipo de 24 horas se comunicó con él, indicó estar tranquilo y redactando un comunicado junto a su abogado, que pronto será publicado. Una censista denuncia haber sido atacada sexualmente mientras realizaba la encuesta en Lautaro. La joven acusa que un hombre de 70 años abusó de ella y la amenazó con un rifle. Todo esto tras negarse a entrar a su vivienda. Las chiquillas andan solas. Soledad, que sin escrúpulo alguno aprovechó un hombre de 70 años al momento en que una censista tocó su puerta en Doyinco, sector rural de Lautaro. Insistentemente habría intentado que la joven ingresara a su domicilio, algo a lo que se negó, abalanzándose sobre ella, tocándola y luego amenazándola con un rifle. Quien procedió por sorpresa a tocarle sus senos y además, cuando ella se retiraba y al contar con un rifle de aire comprimido a corta distancia, le exhibió una caja con perdigones y le indicó que las de colores eran las que pegaban más fuerte. Gracias a un descuido, la trabajadora de 18 años logró escapar y llamar a carabineros, los que minutos más tarde detuvieron al agresor, quien estaba en evidente estado de ebriedad. Un sujeto le invita a pasar a su interior, pero la censista se negó. El sujeto se abalanzó sobre la víctima, le realizó tocaciones y la amenazó con un rifle de aire comprimido. El sujeto, identificado con las iniciales JAAS, fue formalizado por los delitos consumados de abuso sexual por sorpresa y amenazas, quedando en libertad. El tribunal decretó la prohibición de acercarse a la víctima y salir del país, estableciendo un plazo de 4 meses para investigar estos hechos que generan repudio en la zona. Una chica sola ahí en el medio del campo, solitariamente. A nuestra casa fueron y muy sola una niña, solita, andaba y tenía que caminar mucho. Entonces es muy... Deberían andar 2 personas, más si son jóvenes. Deberían de apoyar a los censistas, por no hacer eso con las personas. Es una mala señal para el país que haya personas que todavía creen que pueden tener el derecho de abusar de una persona. Eso es un delito grave y gravísimo. El poder tocar a una mujer sin su consentimiento es un delito grave que como gobierno nos vamos a esforzar por perseguir. Por esto estamos analizando la posibilidad de sumarnos a las acciones legales o querellas que sean presentadas a este respecto. Ataque que fue condenado también desde el Instituto Nacional de Estadísticas, donde confirmaron se tomarán medidas adicionales para proteger al personal en terreno. Desde la institución continuaremos reforzando las medidas de seguridad y acompañamiento con el fin de resguardar a las y los censistas desplegados por toda la región de la Araucanía, para lo cual estamos en permanente coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Entre las medidas adicionales que se están tomando, incorporaremos facilitadores, que son personas que saldrán a los terrenos, a los sectores rurales de Lautaro, para que acompañen a los censistas. El proceso, que busca saber cuántos somos, cómo y dónde vivimos, se extenderá hasta junio de este año, por lo que se reforzará la seguridad para así acompañar a los censistas de todo el territorio nacional en busca de evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir. 1:40 a.m, vamos a una nueva pausa en 24 Noches y ya volvemos. Horas.
internacional. Ya estamos de regreso en 24 Noche y vamos a revisar imágenes del impresionante colapso del puente de Baltimore en Estados Unidos tras ser impactado por un buque portacontenedores y que ha dado la vuelta al mundo. ¿Cuáles fueron las causas de este accidente que provocó la caída inmediata y qué tiene que ver con Chile? Ponga atención. Momento en el que un carguero choca contra el mayor puente de Baltimore en Estados Unidos. Este lamentable, magnánimo accidente. Un registro que causó conmoción en los medios de todo el mundo. El puente cae desplomado y arriba del puente iban autos. Este barco carguero acababa de iniciar un viaje de 27 días sin escalas desde la ciudad estadounidense de Baltimore hasta Colombo, la capital de Sri Lanka, cuando se produjo el dramático choque. Sentimos un estruendo y salimos. Mi compañero me dice, mira, el puente se derrumbó. Y dije, no, estás mintiendo. Corrí y ya no estaba. No lo podía creer, estaba en shock. Tras salir del puerto de Baltimore a las 12:44 de la madrugada, hora local, la embarcación giró 180 grados en la bahía para dirigirse a mar abierto. Sin embargo, a la 1:26 se desvió de su ruta por motivos desconocidos, muy cerca de uno de los pilares del puente Francis Scott Key. 2 minutos después, lo impacta. El barco choca el puente específicamente en la zona de las columnas. El puente no es capaz de soportarlo y colapsa toda la estructura. Al momento de la colisión, vehículos que transitaban por la estructura cayeron al río Patapsco con 8 personas a bordo. Solo 2 fueron rescatadas tempranamente, mientras que dar con el paradero de las restantes rápidamente convocó todos los esfuerzos. Los 22 miembros de la tripulación, incluidos los 2 pilotos, salieron ilesos. Enviaremos todos los recursos federales mientras respondemos a esta emergencia. Todo hasta ahora indica que se trató de un terrible accidente. No tenemos ninguna otra razón para creer que hubo un acto intencional. Las autoridades confirmaron que el puente estaba en norma y que no se conocían problemas estructurales, por lo que todo apunta de momento a un accidente en la operación del barco. Es una tragedia impensable. Parece sacada de una película de ciencia ficción. La discusión ahora debe ser sobre las personas, las almas, las vidas que estamos tratando de salvar. Fallas en el motor principal o en la dirección, un error humano o del piloto, o bien un apagón del generador del barco, son algunas de las hipótesis que se investigan. Los expertos apuntan a esta última. De hecho, antes del accidente, miembros de la tripulación notificaron sobre un problema de energía a bordo. Tiene que haber habido un desperfecto dentro del barco, se desconectaron los sistemas y luego el barco por inercia siguió. Poco antes de pasar por el puente, se les apagó un generador. Hay un lapso en el cual tú pierdes el control del gobierno del barco. Y es que no era una embarcación menor, sino el carguero Dalí, un portacontenedores con bandera de Singapur de 300 metros de longitud y 48 de ancho, con capacidad de cargar 95.000 toneladas y construido el año 2015. Este es el primer colapso importante debido a impactos de un barco en unos 40 o 50 años. Y es una sorpresa ver esas imágenes. Aunque no es la primera vez que el Dalí hace noticia. En 2016 protagonizó otro accidente en Bélgica, donde golpeó su popa contra el muelle, y en junio del año pasado fue inspeccionado por las autoridades chilenas, como lo confirmó este miércoles la Autoridad Marítima de la Armada de Chile. El buque fue inspeccionado en el puerto de San Antonio el 27 de junio de 2023, detectándose ilegibles los manómetros de los calentadores de combustible. El inspector de la Autoridad Marítima otorgó un plazo para la solución de la deficiencia antes del zarpe de la nave, lo cual fue cumplido y verificado in situ, no teniendo impedimento para su zarpe al próximo puerto. Hoy los afectados son los residentes de Baltimore. Perdimos un puente muy importante. Los camiones de transporte transitaban por ahí todos los días. ¿Va a haber escasez? No sabemos y nos preocupa. Inaugurado en los años 70 y con casi 3 kilómetros de largo, por el llamado Puente Key transitaban 31.000 automóviles diarios, más de 11 millones al año. Ahora los equipos de rescate se enfrentan a 2 desafíos: la marea y las temperaturas de apenas 3 grados alrededor del puente, cuya reapertura será crítica para la economía del Estado y que ya se estima que costará cientos de millones de dólares. Vamos de inmediato a las calles de Santiago. Vamos a tomar contacto con Carlos Melín, que nos va a contar las noticias policiales de esta jornada. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿cómo están? Claro, vamos a darles cuenta de un procedimiento policial que tuvo lugar en el sector oriente del Gran Santiago, que tuvo su génesis en la comuna de Peñalolén y terminó en Ñuñoa. Ustedes pueden ver las imágenes de la persecución aérea gracias al trabajo de carabineros que estaban haciendo patrullajes ahí en Vespucio con los presidentes cerca de las 9 de la noche, cuando se percataron de que un vehículo con 4 ocupantes estaba en una actitud sospechosa. De hecho, estos sujetos comenzaron a escapar cuando vieron a los carabineros que comenzaron a raíz de esto a hacer un seguimiento. Es por eso que se genera esta persecución policial con patrullas de carabineros y con el helicóptero institucional, persecución que termina en la comuna de Ñuñoa, ahí en avenida Macul con Grecia, cuando estos delincuentes trataron de escapar a pie. 2 de ellos y 2 fueron también detenidos en el vehículo. Fue gracias al trabajo de carabineros que les cerraron el paso a estos delincuentes que estaban escapando en ese momento. Delincuentes de los cuales hay uno de 16 años, una adolescente y también otro de 22, de 23 y 29 años respectivamente. Tenían antecedentes policiales, dijo Carabineros, por hechos de similares características. Vamos a escuchar declaraciones en voz de la policía uniformada. Al ver la presencia policial, estos sujetos huyen del lugar, hecho que provocó que se iniciara un seguimiento controlado por la comuna de Peñalolén. Mientras se realizaba este seguimiento, se solicitó apoyo aéreo y todos los medios para lograr la detención de este sujeto, y producto de esto mismo, estos sujetos empezaron a arrojar diversos objetos desde el interior del vehículo. Ese es uno de los elementos que llama la atención. Que mientras se escapaba, esta banda comenzó a arrojar algunos elementos, entre ellos 2 teléfonos celulares que habían sido sustraídos minutos antes en la misma comuna de Peñalolén. También estos sujetos estaban con el permiso de circulación falsificado, adulterado, también una causal grave en contra de estas personas que ya están en manos de la justicia, Marco. Carlos Melín, gracias por este contacto, que estés bien. 1 de la mañana con 54 minutos. De esta forma llegamos al final de esta edición de 24 Noche. Agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan en TVN, Canal 24 Horas. Que esté muy bien, buenas noches.